Tenía suficiente dinero para comprar cualquier restaurante del mundo, pero Marcus Sterling no podía comprar los 30 segundos que necesitaba para respirar, hasta que una niña pequeña le enseñó algo que cambiaría todo. Lo que la hija de 8 años del chef le diría mientras luchaba por su vida no solo le salvaría de morir ahogado, sino que le enseñaría que a veces el alma también necesita primeros auxilios. Antes de comenzar, sin importar cuántas veces hayas cenado solo o te hayas sentido invisible en medio de una multitud, quiero que sepas que esta historia te recordará que nunca estamos tan solos como creemos. Las luces doradas del restaurante Le Bernardin brillaban sobre las copas de cristal de Baccarat, mientras Marcus Sterling cortaba meticulosamente su filete de wagyu de 400. Era martes, 8:30 p.m., y como cada noche durante los últimos 5 años, cenaba completamente solo en la mesa 7, la más exclusiva del restaurante más caro de Manhattan. Marcus Sterling, de 52 años, había convertido la soledad en un arte refinado. Su fortuna de $5,2 mil millones le permitía cenar en cualquier lugar del mundo, pero siempre elegía Le Bernardin por una razón muy específica. Era el único restaurante donde el personal había aprendido a tratarlo como si fuera invisible. No hacían preguntas sobre por qué siempre cenaba solo. No intentaban hacer conversación forzada. No lo miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima que había aprendido a reconocer en los rostros de la gente cuando veían a un hombre multimillonario que claramente no tenía a nadie con quien compartir su éxito. Desde su silla de ruedas personalizada de 75,000, Marcus había perfeccionado el ritual de cenar solo. Llegaba exactamente a las 8:30, pedía exactamente los mismos platos, bebía exactamente la misma botella de Chateau Margaux 1982 y se iba exactamente a las 10:15. Nunca hablaba con otros clientes. Nunca sonreía a los meseros más de lo socialmente necesario. Era una vida de precisión mecánica que había construido cuidadosamente después de perder todo lo que realmente importaba. Marcus había quedado paralítico a los 28 años en un accidente de esquí que también había matado a su esposa Elena y a su hija de 6 años, Isabella. Durante 24 años había canalizado todo su dolor en construir Sterling Industries, un conglomerado que dominaba 3 sectores diferentes: tecnología médica, productos farmacéuticos y dispositivos de asistencia. Irónicamente, había hecho su fortuna creando productos para ayudar a personas como él, pero nunca había encontrado una cura para su propia soledad. Pero esa noche, mientras Marcus masticaba mecánicamente su cena de $800, no sabía que en la cocina del restaurante, una niña de 8 años estaba observándolo con una preocupación que cambiaría ambas vidas para siempre. El filete de wagyu era perfecto como siempre. Cortado en piezas exactas, cocinado exactamente a término medio, servido exactamente a la temperatura correcta. Marcus había perfeccionado incluso la forma de comer. Bocados pequeños, masticación lenta, cada movimiento diseñado para alargar la experiencia porque, una vez que terminara, tendría que regresar a su penthouse vacío. Era en estos momentos, entre bocados, cuando los recuerdos más dolorosos lo visitaban. Podía ver a Isabella, su pequeña hija, sentada frente a él en su restaurante favorito de pizza, manchando su vestido con salsa de tomate y riendo como si fuera la cosa más divertida del mundo. Podía escuchar a Elena regañándola gentilmente mientras limpiaba la mancha, pero con esa sonrisa que decía que no le importaba realmente. «Papá, ¿por qué los adultos comen tan despacio?», había preguntado Isabella una vez. «¿No tienen hambre como yo?». Marcus había reído entonces, explicándole que los adultos comían despacio para saborear mejor la comida. Ahora se daba cuenta de que él comía despacio por una razón completamente diferente, para evitar regresar al silencio de su casa. Tomó otro bocado del filete, pero esta vez algo se sintió diferente. La carne, que siempre era tierna como mantequilla, se sintió más dura de lo usual. Intentó masticarla, pero parecía expandirse en su boca en lugar de desintegrarse. Marcus frunció el ceño ligeramente. En 5 años cenando en Le Bernardin, nunca había tenido un problema con la calidad de la comida. Intentó tragar,
pero el pedazo de carne se sintió atascado en algún lugar entre su garganta y su esófago. Lo que Marcus no sabía era que el estrés de 24 años de soledad había afectado los músculos de su garganta de maneras que ningún doctor había diagnosticado, y que estaba a punto de vivir los 30 segundos más aterradores de su vida. Marcus intentó tomar agua, pero el líquido no pudo pasar alrededor del pedazo de carne atascado. Una sensación de pánico comenzó a crecer en su pecho mientras se daba cuenta de que no podía tragar ni respirar normalmente. Intentó toser discretamente, no queriendo llamar la atención en el elegante restaurante. Pero la tos solo empeoró las cosas, haciendo que el pedazo de carne se sintiera más firmemente alojado. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas mientras luchaba por respirar. El pánico se intensificó cuando se dio cuenta de que estaba en una situación verdaderamente peligrosa. Marcus miró alrededor del restaurante. Las otras mesas estaban ocupadas por parejas y grupos que conversaban animadamente, completamente ajenos a su crisis. Los meseros estaban ocupados atendiendo a otros clientes. Nadie lo estaba mirando, exactamente como había entrenado al personal durante 5 años. Por primera vez en décadas, Marcus deseó desesperadamente no ser invisible. Intentó hacer una señal a su mesero habitual, François, pero el hombre estaba tomando un pedido en una mesa al otro lado del restaurante. Marcus trató de golpear su copa de vino para hacer ruido, pero sus movimientos se estaban volviendo más débiles a medida que luchaba por obtener oxígeno. La ironía era cruel y obvia. El hombre que había pasado 5 años perfeccionando el arte de cenar, sin ser molestado, ahora se estaba muriendo porque nadie lo estaba prestando atención. Sus pensamientos se volvieron fragmentados. ¿Esta era realmente la forma en que iba a morir? Solo en un restaurante lleno de gente, ahogándose con una cena de 800 $. Pero mientras Marcus luchaba silenciosamente por su vida, no podía ver que detrás de las puertas de la cocina, alguien muy pequeño había notado exactamente lo que estaba pasando. Sofía Ramírez tenía 8 años y técnicamente no debería haber estado en Le Bernardin esa noche. Pero su papá, chef Eduardo Ramírez, el sous-chef principal del restaurante, no había podido encontrar niñera y había decidido traerla al trabajo con la condición de que se quedara quieta en un rincón de la cocina. Sofía no era una niña ordinaria. Había crecido en cocinas profesionales desde que tenía 3 años, cuando su madre había muerto en un accidente automovilístico y Eduardo se había convertido en padre soltero de la noche a la mañana. Durante 5 años había observado a su papá y a otros chefs manejar crisis culinarias con calma y precisión. Pero más importante, Sofía había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer a las personas. Tal vez era porque había pasado tanto tiempo observando a los clientes a través de la pequeña ventana de la cocina, o tal vez era porque había aprendido a interpretar los estados de ánimo de su papá para saber cuándo necesitaba espacio o cuándo necesitaba un abrazo. Esa noche, mientras esperaba pacientemente en su rincón con un libro de dibujo, Sofía había estado observando al señor solitario de la mesa 7, como lo llamaba mentalmente. Durante meses había notado cómo este hombre venía solo, comía solo y se iba solo, siempre con la misma expresión de tristeza, cuidadosamente escondida. Era diferente de otros clientes que cenaban solos ocasionalmente por trabajo o mientras esperaban a alguien. Este hombre tenía una soledad que se podía sentir desde la cocina. Papá, le había preguntado una vez a Eduardo, ¿por qué el señor de la silla de ruedas siempre se ve tan triste? No es asunto nuestro, mi amor, había respondido Eduardo. Nuestro trabajo es hacer comida deliciosa, no hacer preguntas personales. Pero Sofía seguía preguntándose sobre el hombre triste, y esa noche, cuando lo vio comenzar a tener problemas con su comida, inmediatamente supo que algo estaba muy mal. Lo que Sofía haría a continuación no solo desafiaría las reglas del restaurante más exclusivo de Manhattan, sino que demostraría que a veces los ángeles guardianes vienen con delantales de cocina demasiado grandes. Mientras Eduardo se acercaba rápidamente a la ventana para confirmar la crisis, Sofía ya había agarrado su mano. «Papá, rápido, necesitamos ayudar». Eduardo inmediatamente vio la situación y corrió hacia el comedor, con Sofía siguiéndolo de cerca.
Como sous chef con 15 años de experiencia, Eduardo había manejado múltiples emergencias médicas en restaurantes y sabía exactamente qué hacer. Los otros comensales comenzaron a notar cuando Eduardo llegó junto a Marcus, quien ahora tenía el rostro claramente rojo y los ojos llenos de pánico. «Señor, soy Eduardo, el chef. ¿Se está ahogando?», preguntó mientras rápidamente evaluaba la situación. Marcus asintió desesperadamente. Eduardo inmediatamente se posicionó detrás de la silla de ruedas de Marcus. «Tranquilo, lo vamos a ayudar». Mientras Eduardo preparaba la maniobra de Heimlich, Sofía se quedó al lado donde Marcus pudiera verla, hablándole con voz calmada. «Señor, todo va a estar bien. Mi papá sabe exactamente qué hacer. Solo respire cuando pueda». Eduardo aplicó la técnica correcta, presión rápida y firme hacia arriba en el abdomen de Marcus. En la tercera compresión, el pedazo de carne salió de la garganta de Marcus. «François», gritó Eduardo al mesero principal. «Llama inmediatamente a los paramédicos, por favor». Marcus comenzó a toser violentamente, pero estaba respirando. El color regresó gradualmente a su rostro. El restaurante entero había quedado en silencio, todos los comensales observando la escena con una mezcla de horror y alivio. «¿Está bien, señor?», preguntó Sofía, que no se había movido de su lado durante toda la crisis. Marcus la miró, todavía tosiendo ligeramente, con una expresión de gratitud y asombro absolutos. «Sí, estoy bien. Gracias a ambos». «¿Necesita que llame a una ambulancia?», preguntó Eduardo, todavía preocupado. No creo que sea necesario», respondió Marcus, su voz ronca pero estable. «Creo que ya pasó el peligro». Pero Sofía no se movió. Siguió parada junto a su silla, observándolo con esos ojos grandes e inteligentes que parecían ver más de lo que una niña de 8 años debería ver. Lo que Sofía le diría a continuación no solo completaría su rescate físico, sino que comenzaría a sanar heridas que Marcus había cargado durante 24 años. «Señor», dijo Sofía después de que el restaurante había vuelto gradualmente a la normalidad y Eduardo había regresado a la cocina, «¿puedo preguntarle algo?». Marcus, quien todavía se estaba recuperando del susto, asintió. «Por supuesto, le debo mi vida. ¿Por qué siempre cena solo?». La pregunta directa lo tomó completamente por sorpresa. Durante 5 años, nadie en Le Bernardin había hecho esa pregunta, y ahora una niña de 8 años había ido directamente al corazón de su existencia. Es complicado», respondió Marcus, no seguro de cómo explicar 24 años de dolor a una niña. «¿Es porque está triste?», preguntó Sofía, sentándose en la silla vacía frente a él sin pedir permiso. Marcus se quedó callado por un momento largo. «¿Cómo sabes que estoy triste?». «Porque reconozco esa mirada», respondió Sofía con honestidad simple. «Yo también extraño a mi mamá, y a veces mi papá tiene la misma expresión cuando piensa que no lo estoy viendo». La honestidad de la niña lo tocó profundamente. «Lo siento mucho, Sofía. Mi papá dice que está bien estar triste por alguien que amabas, pero también dice que hay una diferencia entre recordar con amor y recordar solo con dolor». Marcus sintió que algo se movía en su pecho. Durante años había evitado deliberadamente recordar los momentos felices con su familia porque dolían demasiado. «Sofía, yo también perdí a mi familia. Mi esposa y mi hija murieron en un accidente hace muchos años. Debe haber sido muy difícil», dijo Sofía con genuine concern. «Lo fue, y supongo que pensé que si cambiaba todo sobre cómo vivía, me dolería menos». ¿Funcionó? No realmente. La pregunta de Sofía abriría una compuerta de memorias que Marcus había mantenido cerrada durante más de 2 décadas y le daría una perspectiva completamente nueva sobre lo que significaba honrar a los que había perdido. Marcus sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez en años. «A Isabella le encantaba cenar conmigo, pero no en lugares como este. A ella le gustaban las pizzerías baratas, donde podía mancharse los dedos con queso. ¿Y por qué ahora cena en lugares elegantes si a Isabella le gustaban las pizzerías?». La lógica simple de la pregunta lo dejó sin palabras. Durante 24 años había construido su vida alrededor de todo lo opuesto a lo que había compartido con su familia. Comida cara en lugar de pizza simple, silencio en lugar de risas, soledad en lugar de compañía. No
No lo sé, admitió Marcus. Supongo que pensé que si cambiaba todo, dolería menos. ¿Funcionó? No. Sofía pensó por un momento, balanceando sus piernas desde la silla que era demasiado alta para ella. Mi papá me dijo algo cuando yo seguía llorando por mi mamá. Me dijo que podía elegir recordarla con tristeza o recordarla con amor. Los dos duelen, pero uno duele de manera fea y el otro duele de manera bonita. ¿Qué significa dolor bonito? Dolor bonito es cuando extrañas a alguien, pero también sonríes porque lo conociste. Dolor feo es cuando solo piensas en que se fueron y te olvidas de todas las cosas lindas. Marcus la miró con asombro total. Esta niña de 8 años había articulado algo que años de terapia cara nunca habían logrado explicar. Sofía, eres muy sabia. No soy sabia, solo sé mucho sobre estar triste y sobre estar menos triste. ¿Y cómo aprendiste a estar menos triste? Sofía pensó por un momento. Mi papá dice que cuando algo muy triste pasa, podemos elegir cómo recordar. Podemos recordar solo la tristeza o podemos recordar también el amor que sentimos. ¿Y tú cómo recuerdas a tu mamá? Ambos. A veces me siento triste porque no está aquí, pero también recuerdo cómo me hacía reír y cómo me enseñó a ser amable con personas que se ven solas. Marcus se quedó callado, procesando las palabras de Sofía. Era sabiduría simple pero profunda. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo aprendiste a hablar con personas tristes? Supongo que porque yo también he estado triste. Y mi papá me enseñó que cuando alguien está pasando por algo difícil, a veces solo necesitan saber que no están solos. La propuesta que Sofía le haría a continuación sería simple pero transformadora, y le daría a Marcus una perspectiva completamente nueva sobre cómo honrar la memoria de su familia. Señor Marcus, dijo Sofía, ¿puedo sugerirle algo? Por supuesto. ¿Qué tal si la próxima semana, en lugar de cenar aquí solo, prueba algo diferente? Algo que tal vez habría hecho feliz a su familia. Marcus se sintió nervioso ante la idea de cambiar su rutina, cuidadosamente construida. No sé si estoy listo para eso, Sofía. No tiene que ser algo grande. Mi papá dice que los cambios pequeños a veces son los más importantes. ¿Qué tipo de cambio pequeño? Sofía sonrió. Mi papá y yo vamos a una pizzería los domingos. Es un lugar simple, nada elegante, pero la comida es buena y las familias van ahí. ¿Le gustaría acompañarnos algún domingo? Marcus se sorprendió por la invitación. ¿Por qué me invitarían? Porque nadie debería cenar solo todo el tiempo, y porque creo que usted es una buena persona que ha estado triste por mucho tiempo. Marcus sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Sofía, esa es una invitación muy amable. ¿Eso significa que sí? Después de un momento de consideración, Marcus asintió lentamente. Sí, me gustaría intentarlo. Una semana después, Marcus Sterling se encontraba en Guinness Pizzeria, en Little Italy, un restaurante que no había pisado en más de 2 décadas. Sofía estaba sentada a su izquierda, Eduardo a su derecha, y por primera vez en 24 años, Marcus no estaba cenando solo. Así, señor Marcus, dijo Sofía, demostrando la técnica correcta para comer pizza con las manos. Tiene que doblar la punta así, y no le importa si el queso se cae. Esa es la parte más divertida. Marcus siguió sus instrucciones, sintiéndose ridículamente nervioso, pero también extrañamente liberado. Cuando un pedazo de queso se deslizó de su pizza y aterrizó en su corbata de $300, se sorprendió riendo en lugar de molestarse. «¿Ve?», sonrió Sofía. «Isabela estaría feliz viendo que puede reírse otra vez». Eduardo, quien había sido inicialmente tímido cenar con un multimillonario, había comenzado a relajarse. «Señor Sterling, ¿puedo preguntarle algo? Por favor, llámeme Marcus. Y por supuesto, Sofía me contó que usted hace productos médicos. ¿Es verdad que ayuda a personas como usted?» «Sí, mi empresa hace dispositivos de asistencia, prótesis y equipo médico». «Eso es hermoso», dijo Eduardo, «convertir su experiencia en ayuda para otros». Marcus había escuchado esa observación antes de clientes y colegas, pero viniendo de Eduardo, sonaba diferente, más genuina. «Eduardo, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. ¿Cómo logras criar a Sofía también siendo padre soltero?» «Ella es extraordinaria.
Eduardo sonrió con orgullo, revolviendo el cabello de Sofía. No es fácil. Trabajo turnos largos, no tengo mucho dinero para actividades extras, pero trato de enseñarle que la riqueza real está en cómo tratamos a las personas. 6 meses después de esa primera pizza, Marcus Sterling había transformado completamente su vida. Había vendido su penthouse solitario y comprado una casa en el mismo barrio donde vivían Eduardo y Sofía. Había establecido un programa de becas culinarias para padres solteros que querían convertirse en chefs profesionales, pero más importante, había comenzado a usar su fortuna de maneras que habrían hecho sonreír a Isabella. La Sterling Foundation for Family Connections proporcionaba cenas gratuitas para familias de bajos ingresos en restaurantes participantes, financiaba programas después de la escuela para niños cuyos padres trabajaban turnos nocturnos, y había abierto 3 centros comunitarios donde las familias podían cocinar y cenar juntas. ¿Sabes qué, Sofía?, le dijo Marcus una noche, mientras preparaban flan en la cocina de su nueva casa. Creo que Isabella habría sido tu mejor amiga. Yo también lo creo, sonrió Sofía, lamiendo la cuchara de mezcla. Y creo que ella está feliz de que ya no cenes solo. Marcus la miró a esta niña extraordinaria que había salvado su vida de la manera más literal y también de la manera más profunda. Sofía, ¿puedo decirte un secreto? Por supuesto, esa noche en el restaurante, cuando pensé que me iba a morir, no estaba asustado de morir. Estaba asustado de que muriera y nadie se diera cuenta de que me había ido. Sofía puso su pequeña mano en la suya. Pero ahora si algo le pasa, mi papá y yo nos vamos a dar cuenta. Y todos los niños de sus programas se van a dar cuenta. Y todas las familias que cenan gratis se van a dar cuenta. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no está solo. Significa que su vida importa a muchas personas. Significa que Isabella puede estar orgullosa de su papá otra vez. Marcus sintió lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. Sofía, eres mi ángel guardián. No soy un ángel, rió Sofía. Soy solo una niña que sabe hacer pizza y flan, pero creo que a veces eso es exactamente lo que las personas necesitan. Y mientras preparaban el postre juntos, Marcus se dio cuenta de que había algo más dulce que el flan más perfecto. La certeza de que nunca más tendría que cenar solo. A veces la salvación llega en la forma más inesperada. A veces un pedazo de carne atascado en la garganta puede desatascar años de dolor emocional. Y a veces una niña de 8 años puede enseñarnos que la diferencia entre dolor feo y dolor bonito es simplemente elegir recordar con amor en lugar de recordar con amargura. Si esta historia te recordó que nunca estamos tan solos como creemos, deja un comentario con sí y comparte este video con alguien que pueda necesitar recordar que siempre hay esperanza, siempre hay conexión y siempre hay alguien dispuesto a ayudar cuando más lo necesitamos.